Nuestro tema, conociendo la ciencia que estudia los documentos apócrifos. Conociendo la ciencia que estudia los documentos apócrifos, o sea, los falsificados. De alguna manera, siempre nos encontramos en conocimiento sobre qué es un delito y seguramente que también de algunas modalidades delictivas alusivas, por ejemplo, a las estafas, a la falsificación de documentos. Sin embargo, posiblemente desconocemos por completo, cómo los despachos judiciales o los investigadores cumplen con esta difícil tarea de investigar esas maniobras artimañosas orientadas a despojar o a quitar los intereses de las personas de bien, llevadas a cabo regularmente a través de la falsedad de documentos escritos o no escritos. La principal disciplina la han denominado los señores del Piquia, papá e hijo, la han denominado documentoscopia. Pero claro que existen otras denominaciones de la ciencia que estudia los documentos cuestionados, claro. Son ellas la grafocrítica, la grafología forense, la peritación grafotécnica, entre otras, mucho más. Los señores del Piquia manifiestan que la documentoscopia surgió como una de las especialidades auxiliares de la criminalística, cuyo objetivo específico es el de verificar la autenticidad o determinar la apocrifidad de los documentos escritos. Sin embargo, para el desarrollo práctico de la documentoscopia era necesario atender los documentos desde dos puntos de vista diferentes. Fue así como surgió entonces la documentología, mediante la cual se determina la autenticidad o apocrifidad de los documentos no manuscritos, es decir, los que no provengan sean o hayan sido ejecutados con un elemento escritor, no manuscritos. Comprendiendo en consecuencia que la documentología estudia los sistemas de impresión y seguridades de los documentos, tales como el papel moneda, los títulos valor, las loterías, los formatos, los textos mecanográficos, también las impresiones de sello húmedo, entre otras más. Se me escapan ahorita. Y la grafoscopia es la especialidad que tiene por objetivo verificar la autenticidad o la autoría de los manuscritos. Eso sí, son los ejecutados a través de un elemento escritor. Llámese lápiz, bolígrafo, estilógrafo, tiza, todas estas cosas. Manuscritos. En el estudio y proyección práctica, esta disciplina se rodea de variedad de ciencias y de artes. No trabaja sola. Para la investigación al servicio de la justicia no trabaja sola. Entre las ciencias tenemos en cuenta o encontramos la fisiología, la psicología, la medicina, la patología, la psiquiatría, las matemáticas, la química y la física. Todas estas ayudan a la grafología forense. Entre las artes gráficas, entre la parte relacionada con las artes están o encontramos de manera objetiva la fotografía, las artes gráficas que iba a decir, y la criptografía. Pero ¿cómo lo hacen los investigadores que se dedican a esta noble y altruista tarea? ¿Cómo lo hacen? En primer orden encontramos que lo hacen mediante la ayuda del método de investigación científica, ajustado a los parámetros de la grafología a través de las técnicas de observación, de la descripción de caracteres distintivos y de la comparación de esas peculiaridades o esos caracteres distintivos. Todo igualmente mediante la ayuda de instrumental técnico.
instrumental técnico, alusivo desde luego al laboratorio. Este instrumental está relacionado con lupas de reducido y amplio campo visual. Por aquí tengo dos. Sí. Microscopio estereoscópico, comparador espectral de video, plantillas, retículas milimetradas, cámara de radiación de luz ultravioleta, cámara de luz infrarroja, comparador espectral de video y cámara fotográfica, entre otros muchos más. Hasta reglas hay que tener, milimetradas. Ustedes se estarán preguntando, pero ¿a qué documentos se está refiriendo? Sí, dije documentos también. ¿A qué documentos? Mire, en nuestro medio, cabe aclarar eso, en nuestro medio existe una gran cantidad, una diversidad grande de documentos, tales como títulos, valores, obligaciones, escrituras, contratos, papel moneda, documentos de identidad, pasaportes, licencias de conducción. Están de moda ahora las falsificaciones de las licencias de conducción, libreta militar, cédulas, cartas, manuscritos de todo orden y todo lo relacionado con textos mecanográficos, por citar unos cuantos. Hasta las marquillas, toda esta cuestión de ropa, todo es de productos farmacéuticos, todo esas entran en el estudio de la documentoscopia. En su trabajo mezquino, ruin y egoísta, el criminal dispone de manera general de dos formas fundamentales para ejercer su trabajo. En una de estas opta por la falsificación integral. En la otra, por la falsificación parcial. La falsificación integral se da cuando los componentes del documento, papel moneda, formatos, tintas, seguridades, impresiones de sello y firmas, no son las acostumbradas por la entidad, por el emisor, por el fabricante. En tanto, la falsedad parcial se presenta cuando en un documento auténtico alguna persona modifica parcialmente su contenido primigenio. Óigase bien, parcialmente su contenido primigenio, lo cual conlleva regularmente un añadido o la eliminación de algunos de sus elementos, que bien pueden ser la fecha, su valor, el número en letras, nombres o razón social. Es cuando decimos que se ha presentado una alteración aditiva o por agregación o una alteración supresiva o por erradicación de signos. Los falsificadores son campeones para todo eso, se vuelven cirujanos. Trabajan muy bien el bisturí y los químicos. Ya sabemos a grandes rasgos entonces de qué disciplinas se valen los investigadores y los despachos judiciales para desenmascarar a los amigos de lo ajeno. También ya se conocen qué particularidades del documento son las que sufren por las manipulaciones del falsario. Señoras y señores, entonces, como todo lo bueno se acaba. Todo lo bueno se acaba. Entonces acá termina lo que en esta oportunidad quería compartirles. Acá termina. Me alegro haber compartido este tema con ustedes. Los dejo entonces con mi sana reflexión. Siempre traigo una reflexión. Los dejo con ella. Pórtense bien con la madre naturaleza y con nuestros semejantes. Razonemos para proceder. No nos guiemos por simpatías o animadversiones. Trascendamos en conciencia. Si no lo hacemos, el karma colectivo se cumplirá.
Créanlo, ya a pesar de todo ya se está cumpliendo, ya el karma se está dando a nivel global. Deterioro social, horror, desgracia, enfermedades, dolor y muerte. Esos serán los acompañantes en el final de nuestros días. Entonces, es el momento de tomar cartas en el asunto. Acá, en el presente. No olvidemos, el pasado es determinador del destino en el futuro. Bueno, no dejen de sonreír. No dejen de sonreír. Es la música del alma, la que todo lo cura. La locura del amor se cura con amor. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias por escucharme. Espero que les sirva esta pequeña orientación